la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será igual, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Bien, mis amados hermanos, como dije, estamos en nuestro curso Pacto de Sangre y hoy entramos a nuestra lección número 27 y hemos estado hablando acerca de lo que dice Gálatas capítulo 3. Por favor, vamos a Gálatas nuevamente, capítulo 3, y estamos estudiando acerca de los pactos y todavía estamos viendo lo que es el pacto mosaico. Recuerden, desde el inicio hemos dicho la importancia de conocer el pacto que Dios ha establecido con nosotros. La gran mayoría siempre dice: yo soy cristiano, soy creyente, yo soy un hombre de fe, una mujer de fe, pero no sabe absolutamente nada en cuanto a lo que significa y se refiere decir que soy cristiano o ser un hombre o mujer de fe, porque el hombre de fe y la persona cristiana, aquel que dice ser cristiano, debe entender que el ser cristiano significa pertenecer a un pacto y que tú y Dios tienen un pacto, que nosotros tenemos un pacto que Dios estableció y que es importante que conozcamos lo que es el pacto. Existen varios pactos, 8 pactos, y hemos tomado la decisión de estudiar cada una de ellas. Estamos estudiando y estamos en el 5º pacto. Hemos visto acerca del pacto edénico, lo que ocurrió en Edén, el pacto adámico. Hemos visto el pacto con Noé, hemos visto el pacto abrámico y estamos en el pacto mosaico, en el pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel. Pero es importante conocer lo que es el pacto, lo que significa, para poder saber lo que hizo Dios por nosotros y qué nosotros no tenemos que hacer por causa de que Él ya estableció algo, Él ya hizo algo y nosotros debemos conocer para no cometer errores. La falta de conocimiento en cuanto a lo que es el pacto ha ocasionado de que mucha gente sin conocimiento se levante a enseñar cosas que no están establecidas en la Biblia. Y muchos creyentes que tampoco conocen acerca del pacto piensan que eso es verdad y han practicado cosas que no son nada bíblicas y que Dios tampoco lo ha hablado y lo ha especificado o lo haya establecido. De ello hablo que mucha gente, por falta de conocimiento, anda escuchando, viendo por radio y televisión y mensajes que hablan acerca de pacta con Dios, trae tu pacto, y donde gente inescrupulosa comienza a pedir dinero a las personas que están ejerciendo su fe en Dios, pero como no conocen nada de lo que es el pacto, piensan que eso es verdad. Pero hemos visto a través de la palabra que el hombre no puede establecer pacto con Dios, sino es Dios quien establece pacto con el hombre. Y que como creyentes necesitamos conocer y dominar, quiero usar esa palabra, cada uno de los pactos, porque cada una de ellas apunta hacia algo. Estamos estudiando el pacto mosaico y estamos ahorita en la 7ª parte de este pacto y quiero que regresemos nuevamente a Gálatas capítulo 3 y dice en el versículo 29, dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros estuvimos hablando la semana pasada en cuanto a lo que es la ley. ¿Para qué es la ley? La ley tuvo un tiempo en la cual se cumplió, pero quiero explicar bien esto porque muchos se han preguntado. Vamos a leer por favor lo que dice el versículo 15 de Gálatas capítulo 3. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino después de 400 años, dice, no lo abroga para invalidar la promesa,
Entonces nosotros estuvimos viendo y estudiando que la ley tuvo un tiempo hasta donde estuvo funcionando, pero muchas veces cuando hablo de esta manera, como que se interpreta y se pareciera que dijera, entonces ya no sirve la ley. La ley tuvo un propósito y dijimos que la ley cumplía 3 propósitos, en la cual 1 mostraba la santidad de Dios, número 2 mostraba la pecaminosidad que había dentro del hombre y su imposibilidad de poder agradar a Dios y obedecer a Dios. Y número 3 nos mostraba a Cristo. En otras palabras, la ley llevaba al llevaba al hombre hacia Cristo Jesús. Por lo tanto, dijimos que la ley y la práctica de la ley no podían justificar el corazón de la persona, no podían declarar a la persona justo o inocente. Pero venido Cristo, entonces Cristo cambió el panorama de todo. Y cuando la Biblia dice, versículo 19, capítulo 3 del libro de Gálatas dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dijimos que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fuese ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y dijimos que la ley tuvo un cumplimiento en la vida de la persona, porque en la vida de la persona la ley producía las 3 cosas que habíamos hablado. Nos mostraba que Dios es santo, nos mostraba la pecaminosidad que había en el hombre, que era imposible agradar, y llevaba a la persona hacia Cristo. Entonces, cuando la persona llega a Cristo, la ley se acabó para la persona. Pero no es que la ley ya no sirva. La ley se acabó para la persona porque hasta ese momento, ahora la persona está en Cristo. Y como estamos en Cristo, las promesas ya no son por medio de practicar la ley, sino por la promesa, porque somos, como dice, leamos nuevamente el versículo 29 que estuvimos leyendo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, las promesas que Dios le hizo a Abraham nos pertenecen. Hemos estado mencionando ello y dentro de ello está lo que es la prosperidad, está nuestra multiplicación y nuestro crecimiento. Por ello, Dios repite, vamos a Hebreos capítulo 6, donde vamos a ver lo que Dios le dijo a Abraham. Y esa promesa es tuya, es mía, es nuestra, ¿no? Hebreos capítulo 6, versículo 13 y 14 dice así. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿no? Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, estamos en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo, diciendo, ¿qué le dijo? De cierto te bendeciré. Y dice que te bendeciré ¿con qué? Con abundancia. Y luego dice, y te multiplicaré. Y luego dice, ¿cómo te va a multiplicar? Y dice, multiplicaré grandemente. Pregunta, si estas palabras Dios le dijo a Abraham, y tú y yo que ahora estamos en Cristo, herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham, pregunta, ¿estas promesas son nuestras? Amén. Por supuesto que son nuestras. Por eso quiero que le digas a la persona que está a tu lado, dígale a la persona que está a tu lado, dile, Dios te ha bendecido, dile, abundantemente. Y ahora dígale, y te ha multiplicado grandemente. ¿Cuántos saben que somos gente bendecida? Nosotros somos gente bendecida no porque nos portamos bien, somos gente bendecida porque estamos en Cristo Jesús. Y porque estamos en Cristo Jesús es que somos herederos según la promesa de las que Dios le dio a Abraham. Te bendeciré abundantemente. Es lo que Dios ha hecho en tu vida. Es lo que ha hecho Dios en vida. ¿A causa de qué? Del pacto. Del pacto. En otras palabras, Dios te está pidiendo a ti, tráeme algo para yo darte algo. No. Ya nos ha bendecido abundantemente.
Somos gente de bendición. Somos gente bendecida. El punto es que muchos creyentes todavía no conocen esta realidad de sus vidas. No conocen el pacto todavía. No han tenido la revelación del pacto. No se les ha enseñado y por eso mucha gente busca hacer algo para que Dios te dé algo. Se guían y basan su vida porque si cumplió o no cumplió la ley, si practica o no practica la ley. Y hemos visto que las prácticas de la ley harán que la persona viva por la ley y ya no por la promesa. Y Pablo en una carta dice, habéis caído de la gracia. Si practicáis las cosas de la ley, habéis caído de la gracia. Ya no es por gracia, entonces ahora es por la ley. Pero tú y yo, como dice la Escritura, somos herederos de la promesa que se le dio a Abraham y dice que hemos sido bendecidos dice abundantemente y dice que hemos sido multiplicados grandemente. Ahora, voy a hacerles una pregunta. ¿Qué significa multiplicar a una persona? ¿Qué significa multiplicar? Cuando tú dices que Dios te multiplique, ¿qué le estás diciendo? Que tengas más hijos. No estás diciéndole eso. Porque ya son 40, ya van a ser, ¿cuántos? 4 personas, les digo que te multipliques. La hermana dice, no, y ahí nomás. 2 suficiente, 1 suficiente, 4 no más. Y tú tampoco vas a querer porque vas a decir, no, tengo que trabajar más. Horas extras, ya nadie te va a ver en la casa. Cuando llegue van a decir, ¿y quién es este señor? Porque estás trabajando mucho, pues. Pero cuando Dios dice te quiere multiplicar grandemente, ¿a qué se está refiriendo? Porque Él quiere multiplicarte. No te va a hacer un doble por si acaso. Cuando la Biblia habla de multiplicarnos, está hablando de financieramente. Que lo que tú tengas, lo que hayas logrado, Él te lo multiplica. Y aquí en esta multiplicación está hablando de tus finanzas. No está hablando porque algunos dicen, acá Dios está hablando que Él va a multiplicar. Si tienes un don, te va a dar otro don más. Si el que tienes no lo usas, ¿crees que te va a dar otro más? Y dice que te va a multiplicar grandemente. Por eso yo creo en la prosperidad de todo hijo de Dios. Somos gente que está plenamente bendecido y multiplicados financieramente. Y el mejor ejemplo lo puedo ver en Abraham. Abraham era una persona súper e hiper próspera. Sus finanzas eran oro, plata, camellos, criados, ganados. Y tenía una diversificación en sus finanzas. Porque ese es el punto que Dios quiere prosperarte. Jesús tuvo una petición y Él dijo, Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Pregunta, ¿en el cielo hay escasez? ¿Hay fracaso? Dios quiere entonces que en tu vida haya abundancia y haya éxito. Esa es su voluntad. Eso es parte del nuevo pacto que Dios ha traído a través, escúcheme, que esto no es porque nos portamos bien, esto es gracias a la obra de Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario, se fue al infierno, estuvo 3 días y 3 noches sufriendo porque ahí deberíamos estar tú y yo, pero Él resucitó para darte una nueva vida y estableció un nuevo pacto para que ahora tú puedas vivir una vida plena, exitosa en esta tierra y cumplas la tarea a la cual Él te ha dado, Él te ha entregado, porque Él te envió a la tierra con un propósito. No has sido enviado a la tierra simplemente para hacerle la vida imposible al suegro o la suegra, a la cuñada, al cuñado, al hermano del costado o al vecino o a la familia. No, Él te ha enviado a la tierra a hacer algo grande. Y como te ha enviado a hacer algo grande, lo grande que tienes que hacer necesita y requiere de recursos. Y Dios no te ha enviado a hacer algo sin el dinero necesario. Por eso Él te ha prosperado, para que puedas usarlo en el cumplimiento de la tarea que Él te ha dado. Pero cuando el creyente no conoce su propósito por el cual está en la tierra, entonces las riquezas todavía no pueden fluir porque todavía no sabe para qué es.
todavía no ha llegado a la etapa de la madurez. Es como a un niño. Supónganse que al niño le diéramos, al niño de 4 o 5 años, le diéramos $100. ¿Qué creen que haría el niño de 5 o 6 años con $100? Que tenga 7 años. ¿Qué haría el niño de 7 años? Lo invertiría bien, ¿verdad? Pensaría, diría, voy a invertirlo para ganar más. ¿Saben lo que hace el niño? Va y compra todos los chocholates que puede encontrar en la tienda. Todos los juguetitos que puede encontrar se los va a comprar. El niño no está pensando en inversión. El niño no está pensando en cumplir una tarea. El niño simplemente quiere gastar y plena satisfacción personal. De estas cosas hablamos y estamos hablando en lo que es el curso de finanzas. El dinero tiene un propósito. Pero como no me quiero salir del tema, vamos a regresar nuevamente a nuestro tema, porque el tema de finanzas tiene su clase de finanzas para que ustedes puedan aprender acerca de las finanzas y el propósito de las riquezas. Pero Dios desea verte próspero, es su voluntad. Ahora, tampoco quiero que vayamos al extremo, porque hay un extremo de esta declaración. Hay por ahí quienes dicen, bueno, si Dios quiere que estés próspero y no estás próspero es porque estás en pecado. No es que estés en pecado, simplemente no conoces esta realidad. Y no podemos obtener y recibir aquello que no conocemos. Y lo otro es que todavía no has aprendido a cómo obtenerlas. Pero aquí en esta comunidad nosotros damos estas clases. Y ustedes verán, tenemos un tema y estamos ya por 27 semanas. Y cada tema que traemos siempre estamos dándonos el tiempo de dar toda la información. Ustedes podrán ver en YouTube, ahí van a encontrar videos y creo que hay videos en cuanto a lo que es la fe y puedan ustedes aprender lo que es la fe, de cómo recibir las cosas que Dios ya nos ha entregado. No es que la fe mueva la mano de Dios, no, la fe no mueve la mano de Dios. La fe solamente recibe lo que la mano de Dios ya ha dado a través de su Hijo amado Jesucristo. Porque ya dice que somos bendecidos y ¿cómo? Abundantemente. Nuevamente diga a la persona que está sobre, tú eres bendecido abundantemente y le has sido bendecido abundantemente. Entonces, cuando el creyente no conoce esta verdad de la que habla Gálatas en cuanto a lo que es ser herederos de la promesa, ¿no? Llega al punto que por la falta de conocimiento, la gente o el creyente escucha por ahí ciertas enseñanzas en cuanto a lo que es la ofrenda, el diezmo, y piensa que si no da a Dios, entonces Dios no lo va a bendecir. Porque hay ese tipo de enseñanzas. Y piensa que si el creyente no diezma, entonces Dios se enoja y Él se las cobra. Porque a mí me han enseñado eso. Cuando yo empecé mi vida cristiana me dijeron, si usted no diezma, hermano Francis, no se preocupe. Porque Dios cuando se las cobra, Él se las cobra hasta con intereses. Y uno pues camina asustado, pues, ¿no? Uno camina asustado y así le falta, ya pues no queda otra, porque yo no quiero recibir o que me quiten hasta con intereses, no. Y uno daba, pero daba por temor, más que de corazón. Uno daba para que no le pasara algo malo, porque eso es lo que se enseñaba. De que uno, si no da, es que Dios entonces manda cosas raras para que se las cobre lo que no le has pagado. Entonces ya más parecía la mafia, ¿no? Donde si tú no pagas tu cuota, entonces viene el destrozo. Pero si pagas, entonces la mafia te va a cuidar. Pero cuando recibí esa revelación de que no era por eso, sino que Dios en un pacto que Él estableció, ya me había bendecido, entonces empecé a mirar diferente. Y hay muchos creyentes que todavía no conocen esta verdad. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a dar para que Dios les dé. Empiezan a dar para que Dios los bendiga. Están todavía actuando bajo la ley. Uno da de corazón, no para que Dios le dé. Uno da de corazón porque tiene en abundancia. Uno da de corazón porque sabe que Él fluye en abundancia. Pero pastor, pero es que no tengo, ¿cómo voy a dar? Ahí está la fe, pues. La fe te indica de que si eres próspero ya, entonces ¿qué hago? Doy. Y aunque no lo vea, pero lo hago, porque sé que más vale creer que ver. Porque mucha gente quiere ver para creer. Cree y entonces tú lo vas a ver. De ahí viene la prosperidad.
Entonces, el creyente debe entender que a través del pacto que Cristo estableció con el hombre, ¿no? El pacto, todavía no hemos entrado en el nuevo pacto, pero vamos a estudiar más adelante esto. El creyente ya ha sido bendecido. Pero en cambio, la ley dice, si tú no haces esto, entonces Dios no hace esto. Y recuerden que la ley fue introducida por una causa. El pueblo de Israel no conocía la voluntad de Dios. No sabía diferenciar entre lo que era bueno y lo que era malo. Por lo tanto, la Biblia dice en Salmos capítulo 103, versículo 7, dice lo siguiente. Salmos 103, versículo 7, dice así la Escritura. Salmos 103, versículo 7, dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. O sea, ¿en qué momento Dios notificó sus caminos a Moisés? En el pacto mosaico, en la ley establecida. Ciertamente la ley no es para el creyente, sino es para la gente inconversa, porque hasta ese día que tú entregaste tu vida, hasta ahí hubo el cumplimiento de la ley en tu vida. Ahora estás en Cristo. Pero no significa que la ley ya no sirve o ya está cancelada. No, la ley ya no es para ti, sí, pero todavía está en funcionamiento para muchas personas. Y hoy vamos a ver algunas partes cómo está dividida la ley. Porque la ley está dividida en 5 partes. Y vamos a estudiar, no todas, pero vamos a ver cada una de ellas. Algo para poder entender qué significa la ley. Y cuando dice que la ley fue hasta un tiempo determinado, porque la ley fue una añadidura, ¿no?, al pacto, porque recuerden que el pacto de Abraham, que ya fue establecido con Dios, no fue invalidado, ni fue retirado, ni caducado. Eso está en vigencia hasta el día de hoy, pero hoy con cumplimiento del pacto de Cristo, el nuevo pacto. Entonces dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Regresemos a Gálatas nuevamente, capítulo 3. Y dice en el versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. O sea, en otras palabras, la ley tuvo una vigencia hasta que tú conozcas de Cristo, hasta que viniese la fe a tu vida. Y dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro maestro para llevarnos ¿a quién? A Cristo. La ley tuvo su tiempo. Ahora, para ti, porque ya te llevó a Cristo. Ahora estamos en Cristo Jesús. Y luego dice, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo o bajo la ley. El creyente ya no está bajo la ley, pero la ley todavía está vigente para las personas que todavía no conocen de Dios. Y la ley, como dije, está dividida en 5 partes. Una de ellas es la ley o el pacto mosaico o sinaítico. Está comprendida en 5 puntos. Número 1, está comprendida en leyes morales. Y las leyes morales ya saben cuáles son. Los 10 mandamientos. Amén. Pregunta, ¿los 10 mandamientos ya pasaron? ¿Por qué Dios les dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios les dijo, no harás esto, no harás esto, ¿no? Santificarás el día del Señor, no matarás, no mentirás, no fornicarás? ¿Por qué les dijo estas cosas? Porque Dios en realidad está buscando enseñar principios al pueblo de Israel.
Y esos principios son también para nosotros. Por eso Jesús encerró estos 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos. Son principios, diga la persona, son principios. Ahora, ¿por qué son principios? Porque realmente vamos a ver el por qué somos principios. Porque la primera dice, honrarás al Señor, tu Dios, ¿con qué? Con toda tu mente, tu fuerza, con todo tu corazón. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 5 de esas leyes son del Señor y otras 5 son para el prójimo. Cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ya está diciéndote, no forniques, no codicies, no robes, no des un falso testimonio. Porque cuando Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, está hablando un principio del respeto hacia el prójimo, del respeto hacia ti mismo aún incluso, de la honra, el principio de la honra. ¿Cuántos conocen el principio de la honra? Porque el principio de la honra tiene grandes beneficios. Dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que te vaya bien en la vida. ¿Saben por qué a mucha gente le va muy mal? Porque simplemente no han tomado en cuenta ese principio de la honra. No han honrado a sus padres. Están peleados todavía con sus padres. Pero mi papá me hizo esto, pero mi mamá me hizo esto. Y no se merecen que yo les ayude. Yo por eso ayudo, ¿no? A mi vecino, él sí me ayudó. Y han pasado por alto el principio de la honra. Por eso, los 10 mandamientos, Dios la enseñó al pueblo de Israel para enseñarle principios eternos, porque los principios y las leyes son eternas, nunca dejan de funcionar. ¿Cuántos saben que la ley de la gravedad todos los días funciona? Y la ley de la gravedad funciona en invierno, en verano, en otoño, y han pasado miles de años y sigue funcionando. De la misma manera existen las leyes espirituales. Y la ley y el principio de la honra es un principio eterno. Nunca dejará de funcionar, porque si tú honras a tu padre y a tu madre, dice, para que te vaya bien, y dice, y tengas ¿qué? Larga vida. Un secreto para los jóvenes. Si tú estás buscando pareja, sea hombre o mujer, si esa joven o esa señorita no honra a sus padres o a su madre como debe honrarlo, simplemente te vas a quedar viuda o viuda pronto. Porque la Biblia dice que el que honra a su padre y a su madre, uno, de que le va a ir bien y va a tener larga vida. Si no honra a su padre y a su madre, significa que su vida será acortada. Por eso hay esos principios. La ley o los 10 mandamientos, porque son leyes morales, tiene que ver con enseñarnos principios y leyes espirituales que son eternos y eso no van a caducar. ¿El principio del respeto ha caducado? No, sigue vigente. ¿El principio de la honra ha caducado? No, sigue vigente. Es más, la Biblia dice, honra al Señor. Amén. Y eso no ha caducado, sigue vigente. Por eso Jesús se le encerró en 2 grandes mandamientos. Cuando la Biblia dice de que ya la ley ya no es para nosotros, es que ya no vivimos bajo ella, pero los principios todavía siguen en funcionamiento. Y tú recibirás de acuerdo a la práctica de los principios que están ahí vigentes. ¿Cuántos saben que si tú honras a Dios, Dios te va a honrar? Amén. O sea, lo que tú estás viviendo es simplemente el resultado de tu honra hacia Él. Y el honrarlo, pues la Biblia dice bien claro, ¿no? Que dice la Escritura que el Señor remunerará con riquezas, remunerará con muchas cosas a aquellos que honran y temen su nombre. Porque eso es lo que trae esta primera parte de lo que es el pacto sinaítico, las leyes morales.
Y las leyes morales o los 10 mandamientos son simplemente principios que Dios quiso enseñarnos y que todavía están vigentes. Diga a la persona que está a su lado, leyes y principios siempre serán eternos. No han caducado, dígale. Entonces existe un grupo en el mundo cristiano y dice, no, ya no me baso por la ley no es para mí. O sea, los 10 mandamientos ya. Sí, ok, vamos a decirlo de esa manera. Ya no está para ti, pero esos principios que Dios estuvo enseñando, que estuvieron intrínsecamente ahí, siguen en vigencia. Porque esos 10 mandamientos hablan de honra, habla de respeto hacia el prójimo. Yo al respeto a mi prójimo no voy a codiciar la mujer de mi prójimo. Yo por respeto a mi prójimo no voy a faltarle el respeto a mentir o a matarlo. Yo por el principio de la honra, de honrar a Dios, voy a guardar el día que Él ha establecido porque es día del Señor, pues. Porque a veces pensamos, ya no estoy bajo la ley. Sí, pero la ley quiso enseñarnos, o los 10 mandamientos nos quiso enseñar, principios eternos de honra. Porque ese es honrar al Señor. El segundo punto que nos muestra el pacto sinaítico o el pacto mosaico es las formas de adoración y de ministración, ¿no? Y aquí quiero hablar un poquito acerca de esto porque ciertamente nosotros no la practicamos, pero ustedes van a verlo en diferentes lugares que se practica esas cosas, ¿no? Y como se practica estas cosas todavía están bajo la ley. Por ejemplo, en las formas de adoración y la ministración estaba establecido que había el lugar santo, el lugar santísimo y los atrios. Y que nadie podía entrar al lugar santísimo porque si la persona no era un sumo sacerdote y entraba al lugar santísimo, la persona automáticamente caía fulminado, muerto y tendrían que sacarlo. Entonces, ¿qué han hecho el mundo cristiano? Lo han trasladado a este tiempo, lo mismo que en el Antiguo Testamento está establecido. Entonces, ¿qué dicen? Que cualquier persona, dice, no se puede subir a ese lugar. Es más, recuerdo que estábamos nosotros en una campaña evangelística, nos invitaron a ministrar alabanza. Yo dirigía una banda, un grupo de alabanza. Nos invitaron a ministrar y yo nunca he tenido cosas en la cabeza de que tú no puedes usar esta ropa no, porque esto es bueno, esto es malo. No, simplemente crecí con esa mentalidad abierta de poder. Dios mira tu corazón. Si usas pantalón, amada hermana, no te voy a decir por qué usas pantalón, porque hay lugares donde sí. Así que estábamos la banda, listos para ministrar. Era nuestro segundo día. Y una de nuestras hermanas del grupo del coro había venido con pantalón y el resto estaba con su vestidito o su faldita. Vino el encargado, ¿no? Nosotros estábamos sentados en primera fila. Vino el encargado cuando nos invitaron a salir. Vino el encargado y dijo, no, dice, la hermana no puede subir porque es el lugar santo. Y no puede subir algo profano porque la hermana tiene un pantalón y está usando ropa de hombre. Y wow. Yo por amor al hermano no le refuté, no le dije nada. Le dije a la hermana, le digo, discúlpeme, pero por amor a los hermanos débiles, por favor tome asiento. Y mañana, si desea salir al frente, venga con la ropa que ellos están pidiendo para que usted pueda salir. Pero han tomado que ese lugar nadie puede subir porque ahí está la presencia de Dios. Y ustedes van a ver, cuando van a visitar otra iglesia, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Está aquí o está en nuestro corazón? Está en nuestro corazón, pero está en ese lugar, no aquí. Está en ese lugar porque como está en nosotros, nosotros lo manifestamos desde adentro, sale y se manifiesta afuera. Por eso el momento de la adoración, estamos ministrando, estamos adorándole, estamos en un éxtasis, vamos a llamarlo así, espiritual. Porque le estamos declarando palabras hermosas a Él, de lo que Él es para nosotros. Pero no es que esté aquí en este lugar, específicamente. Pero hay quienes creen que ese lugar es santo. Y hermanas con pantalón no pueden subir. No sé de dónde han sacado, pero yo creo que lo sacaron de acá. Y están viviendo bajo el pacto, antiguo pacto, perdón. Bajo la ley. Pero ya no estamos bajo la ley.
Ya caducó la ley en un sentido para nosotros, hasta que viniese la simiente, que nosotros ya estamos en Cristo. Entonces, el pacto sinaítico nos muestra formas de adoración y nos muestra formas de ministración. Entonces, muchos toman de estas cosas. Por ejemplo, ¿no? Llega el punto donde hay lugares que ustedes van a ver, donde van a encontrar lugares en plena adoración, donde estamos adorándole al Señor y de pronto alguien se levanta con su sofá. Y una corneta, ¿no? Un cuerno largo y comienza a tocarlo. ¿En qué parte del Nuevo Testamento está eso? ¿Jesús lo usó? ¿Pablo lo usó? Pero ustedes van a encontrar a muchos lugares tocando su sofá. Y porque eso está ahí, pues, en esas formas. Pero eso no es para practicarlo. Nosotros ya no somos el pueblo judío, somos la iglesia. Amén. Nosotros no somos ese pueblo judío, porque las leyes fueron dadas para ellos. Entonces, esas cosas ya no están vigentes para nosotros. El tercer punto que vamos a encontrar aquí en este pacto sinaítico, pacto mosaico, es las relaciones civiles y cívicas. El respeto nuevamente a la propiedad privada, el respeto a la persona, hay mucha información en cuanto a ello, las cuales siguen vigentes hasta el día de hoy. Eso no ha caducado. Luego, en nuestro cuarto punto, vamos a encontrar aspectos de la vida y de la higiene personal. Porque la Biblia habla acerca de la higiene personal. Es más, y una vez mencioné que la semana pasada creo que lo mencioné, que la ley, el pacto sinaítico, tenía una información súper avanzada para esa época. Porque Dios en esa época les dijo al pueblo de Israel que cuando vayan a hacer sus necesidades, cavaran un hueco y metieran en ese hueco sus necesidades. Y que lo hagan lejos del pueblo. Y lo que ocurrió en Europa es que en Europa, por falta de ese conocimiento, apareció una enfermedad que es la peste bubónica, y esa peste pues comenzó a matar a muchísima gente por causa de eso. Luego los científicos llegaron a la conclusión que era ese el problema y empezaron a hacer huecos y a hacer el silo, lo que ahí apareció, los baños. Porque antes no existía eso. Dígale a la persona que antes no existían los baños, dígale. Antes no existían alcantarillados, esas cosas. Amén. Pero ya la Biblia lo mencionaba en cuanto a lo que era la higiene personal. Ya la Biblia establecía esas cosas en cuanto a lo que es higiene. Y quinto punto, hablaba sobre las leyes dietéticas. De ahí lo que yo mencioné la semana pasada, en cuanto a lo que es la alimentación, lo que es las normas de cómo el creyente o la persona debería de comer y no comer, y la razón por la cual no debería de comer. Y una de ellas, que sí está vigente en el Nuevo Testamento, es comer carne de ahogado y comer sangre, es no comer. Esa ley sí está vigente porque el mismo apóstol Pedro lo menciona. Y cuando hablo de carne de ahogado, significa de comer carne de un animal que en vez de que se le haya cortado, degollado, simplemente lo han matado sin cortarle el pescuezo, el cuello, como lo quieran llamar, ¿no? Y esa carne se contamina automáticamente por sus autodefensas que tiene el animal y contamina la carne. Y esa carne muchas veces la venden en los mercados. Y eso es lo que la gente está comiendo. Entonces, eso sí está mencionado en el Nuevo Testamento, y no comer sangre. ¿Por qué no comer sangre? Porque científicamente está comprobado que la sangre es el lugar donde todas las enfermedades se purifican de una persona. Por ahí corre para ser expulsadas después de todo un proceso. Pero yo lo cocino y lo frío bien, pastor, bien fritito. Está comprobado que así lo frías a la gran cantidad de fuego que le quieras poner, eso es pura enfermedad. Amén. Son dos cosas. Ahora, el que lo quiera tomar bien, el que quiera busque información, analícelo. Yo no estoy para una clase de dieta, solo estoy mencionando lo que dice el pacto sinaítico. Amén. Y yo la uso porque es bueno, porque si lo dice el Señor es por algo, ¿no?
porque está escrito, está por algo, ¿no? Y recuerden que todas estas cosas que Dios les dice al pueblo de Israel es porque simplemente mencionamos que la ley y el pacto sinaítico que Dios estableció con el pueblo de Israel es por causa de la gente. La gente que no conocía de Dios, que no conocía la voluntad de Dios, esta gente moría a temprana edad. Había plagas que venían por causa de esas enfermedades. Esa gente abortaba, esa gente tenía una mortandad infantil, porque recuerden que mencionamos que la gente incluso quemaba a sus hijos, ¿no? Por falta de conocimiento o por falta de conocer la voluntad de Dios, porque creyendo que esa era la voluntad de Dios lo hacían. Entonces Dios establece este pacto para enseñar y entrenar a su pueblo que está sacándolo de Egipto y va a estar entrando a la tierra prometida, a que ellos pudieran reconocer lo que es bueno y lo que es malo, para que así ellos puedan tener una larga vida y una vida plena en lo que Dios está haciendo con ellos. De la misma manera, no es que ya eso ya caducó, pero hay principios que todavía lo estamos nosotros usando y que todavía están vigentes. Y dentro de ellas está ese gran principio de honra, que es honrar a tu padre. Amén. Eso no ha caducado, porque está en el Antiguo Testamento, pero también está en el Nuevo Testamento. Efesios lo dice. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Dígale a la persona que está a su lado: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Dígale. Entonces, regresemos nuevamente a Gálatas. Y la Biblia dice, nuevamente, versículo 24, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por fe, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La ley tuvo su tiempo, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo un nuevo pacto que es la gracia, pero eso no significa que hay ciertos puntos de la ley, como los principios que mencionamos, no estén en vigencia. Están en vigencia para nosotros. El honrar a Dios está en vigencia. El honrar a tu padre está en vigencia. El principio del respeto está vigente. Del respetar lo ajeno, el respetar a tu prójimo está vigente. No es algo que ha pasado de moda. Por eso dije la semana pasada, hay muchas cosas en la ley que son de gran beneficio para nuestras vidas. Y dentro de estos son estos principios. Como también podrán ustedes ver lo que es la dieta que hay dentro de lo que es el pacto, porque Dios les enseñó a cómo comer saludable, ¿no? Y ustedes podrán escudriñarlo y ver si es útil para su vida, lo puedan tomarlo y puedan vivir de esa manera como está establecido en la palabra de Dios. Amén, porque hay ciertos tipos de carne que dice la Escritura que no son, como dice la Escritura, no son animales limpios, sino son animales impuros por naturaleza. Y entonces esos tipos de animales está realmente prohibido de parte de Dios que la consumamos. No quiero que me digan el pastor está judaizando, no estoy judaizando, simplemente estoy diciendo lo que está establecido en la palabra de Dios. Y eso de la separación, escúcheme bien, de los animales limpios y no limpios, no está establecido solo en la ley, eso está establecido desde el pacto noético. Porque eso ya Dios le dijo a Noé: Noé, 7 animales limpios, un animal impuro. O 3 creo, no recuerdo bien la pareja. 2 impuros y 7 limpios. 2. No, parejas.
El hecho es de que Dios separó ya antes que la ley existiera, la naturaleza de los animales. Entonces, no es que en la ley se estableció la naturaleza de los animales, no. Ya en el Antiguo Testamento se mencionaba en el pacto noético, antes de la ley, acerca de la naturaleza de los animales puros y los animales impuros. Los animales que son limpios y los animales que no son limpios, que son malos por naturaleza. Ya estaba establecido. Entonces, cuando mucha gente dice, no, pero yo no estoy bajo la ley, y piensa que eso pertenece a la ley. No, los animales puros y no puros ya fue establecido antes de la ley. En la ley solamente fue mencionado y añadido algo nada más. Amén. Entonces, cuando yo comparto estas cosas, hay creyentes que me dicen, usted está llevándolos al Antiguo Testamento, a judaizar. No, simplemente estoy diciendo lo que ya está establecido, no en la ley, sino antes de la ley. Amén. Sigamos. Vayamos por favor al libro de Hebreos. Perdón, no Hebreos, Romanos capítulo 10. Discúlpeme. Romanos 10, 4. Dice así. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora, el pacto mosaico o pacto sinaítico tuvo una señal, como el pacto noético tuvo una señal, como el pacto abrámico tuvo una señal. ¿Cuál fue la señal del pacto noético? El arco iris. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien, vamos a la escritura, por favor. En Génesis capítulo 9. En Génesis capítulo 9 dice, versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Por lo tanto, si alguien les dice que un maremoto va a inundar y va a destruir, ¿qué dice la Escritura? Que eso no va a ser así. Y dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. En otras palabras, el arco iris era la señal del pacto noético. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Vamos al pacto abrámico. ¿Cuál era la señal del pacto abrámico? Génesis capítulo 17. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Cuál era la señal del pacto abrámico? La circuncisión. Diga a la persona que está a su lado, diga, la circuncisión era la señal del pacto abrámico. Ahora, ¿cuál es entonces la señal del pacto sinaítico o mosaico? Bien, vamos a la escritura. Y por favor, vamos a Éxodo capítulo 31. Versículo 13. Dice así. Éxodo capítulo 31, versículo 13. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El guardar el día sábado ¿es señal de qué pacto? Mosaico.
Dios no estableció que nosotros nos reuniéramos los sábados. Por eso los judíos siguen celebrando el día sábado como su día que Él estableció. Porque los judíos todavía siguen bajo el pacto mosaico, bajo la ley. Y hay muchos creyentes que se han apartado del camino y están guardando el día de reposo, que es el día sábado, pero para los judíos. De ahí que yo les hablé, la falta de conocimiento del pacto ha llevado a muchos creyentes a practicar cosas que no son bíblicas y que no son para estos tiempos. Muchos creyentes que han seguido las enseñanzas de los judaizantes se han salido de sus iglesias y han abierto iglesias ahora para guardar el día sábado, porque ese es el día que Dios estableció. Pero esa es una señal. El guardar el día sábado es una señal de un pacto que Dios estableció con Moisés y el pueblo de Israel. Pero ¿cuántos saben que nosotros no estamos en el pacto de Moisés? ¿Cuántos saben que nosotros tenemos un nuevo pacto? Ya no estamos bajo ese pacto. Entonces, pastor, ¿significa que no debemos guardar el día sábado? No, para nada, en ningún momento dice la Biblia que guardemos el sábado. Porque guardar el sábado significa que estás dentro del pacto mosaico, porque es una señal de ese pacto. Por eso nosotros estamos domingos. ¿Por qué domingo? Porque ese es el día que Dominic, que viene de victoria, día de la victoria. El día de la resurrección de Cristo Jesús, correcto. Jesús resucitó un día así. Por eso nosotros, mis amados hermanos, es importante que nosotros entendamos y dominemos los pactos, porque así nos evitaremos de muchos dolores de cabeza y nos evitaremos de que gente inescrupulosa quiera enseñarnos cosas. Porque déjenme decirles algo, el hecho que una persona tenga corbata, terno y tenga una Biblia de 1 metro bajo el brazo y hable piadosamente y diga ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Tres vivas para Cristo! No significa que no te pueda engañar. Porque si no conoces el pacto de Dios, te puede engañar. Pero si conoces el pacto que Dios estableció contigo, entonces no habrá alguien que te pueda engañar ni traerte ideas que no son nada bíblicas que estén dentro de la Escritura. Se lo digo porque yo he visitado iglesias y he visto lugares donde la gente dice, haga pacto con Dios. A ver, ¿cuántos Dios ha puesto en su corazón? Dar 1 millón. 2 gatos por ahí. Wow, tendrán plata, está bien. Yo sé que Dios te está hablando. ¿Cuántos Dios ha puesto en su corazón dar 500,000? Ya no eran 2, ya eran como 5 por ahí, ¿no? Y Dios te ha hablado a ti, ¿cuándo van a dar 100,000? Ay, levanten la mano. Y les dan su papelito para que pongan su nombre, escriban, número de teléfono, dirección, ¿no? Para que cumpla su pacto. ¿Cuántos van a dar 10,000? ¿Cuántos van a dar 1,000? Todos levantan la mano ahí, ¿no? 1,000 ya, cualquiera tiene 1,000, dice ya. No importa, por fe dicen, ¿no? Ya Dios hará algo, pues me dará los 1,000 para dárselo a Él. Bien bíblicos, ¿no? Por falta de conocimiento hay mucha gente que hace estas cosas. Y en la Biblia en ninguna parte dice eso. La Biblia dice que nosotros somos gente bendecida. Amén. Y si, escúcheme bien, si tú y yo somos gente bendecida, ¿cómo es su iglesia entonces? Súper bendecida. Y su iglesia no está necesitando nada. La iglesia de Cristo Jesús tiene suficiente. Amén. La iglesia que está pidiendo es porque simplemente no lo levantó Dios, lo levantó Él mismo, el hombre. Porque cuando una iglesia es levantada por el hombre, él tiene que pagar las facturas. Pero cuando una iglesia es levantada por Dios, Dios paga las facturas. Amén. Gloria a Dios. Por eso ustedes verán que nosotros nunca hemos pedido dinero y nunca lo vamos a hacer. Porque esta iglesia no lo ha levantado yo, lo ha levantado Dios. Hoy yo estoy con ustedes, pero quizás de aquí un par de años ya no esté con ustedes. Habrá otro aquí. Porque si yo lo levanto, todos desaparecen. Pero como Dios lo ha levantado, se van a levantar varios pastores aquí en este lugar, van a levantarse muchos predicadores. Y esta iglesia va a seguir continuando. Es más, tus hijos van a ser parte del grupo de alabanza, parte del grupo de organización de esta iglesia. Tus hijos. Y quizás tus nietos también, porque esto va a continuar. Por eso quiero que entiendas el pacto que tienes con Dios.
Estamos ya en nuestra lección número 27. Ya nos quedan unas 5 o 6 lecciones más. Pero hemos terminado con el pacto sinaítico, que tiene una señal: guardar el día sábado. Sé que muchos hermanos guardan el día sábado y ustedes ya saben quiénes son. No hablo de la comunidad, hablo de afuera. Pero cuando guardan el día sábado, ya sé que están guardando la ley. Y si estás bajo la ley, ya no estás bajo la gracia. Y tu trato ya no es bajo la gracia, tu trato es bajo la ley. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie.